Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que estén viendo este video. Hoy día vamos a revisar la pelea que pasó ayer entre Belal Muhammad contra Jack de la Magdalena, que tenemos nuevo campeón en peso welter. Y después la pelea de Aldo contra Zahabi, que quizás fue un poco controversial, pero me pareció una de las mejores peleas de la noche. Así que, sin gastar más tiempo, démosle. Jack de la Magdalena estaba haciendo un excelente trabajo como que midiendo y manteniendo la distancia. Ese recto con el que conecta en este momento de acá estaba todo el rato. Habían muchas cosas que Jack de la Magdalena estaba haciendo constantemente muy bien. Y principalmente, no sé si... A ver, primero que nada su movimiento de cabeza estaba increíble, tengo que aprender a dibujar. Estaba todo el rato no solamente hacia abajo y hacia arriba, sino también hacia los lados. Estaba haciendo rolls, estaba haciendo pullbacks, estaba haciendo slips, estaba haciendo de absolutamente todo. Y Belal estaba manteniendo mucho más la cabeza, por ejemplo, como podemos ver acá, hacía sus retraídas más hacia atrás. Y eso permitía que Jack conecte con estos rectos, sea de derecha o de izquierda, que Jack va cambiando porque era ambidiestro, iba cambiando entre postura cerrada y, postura zurda y diestra. Acá también otra cosa que sí que estuvo haciendo Jack, que creo que también mantuvo un poco desalentado a que Belal no lance muchos derribos en general, era mostrar muchas armas constantemente que venían desde como abajo hacia arriba. Vamos a ver también que usó mucho la rodilla, que de hecho en la tercera o en la quinta ronda creo que conecta y corta mal a Belal. Estaba mostrando mucho este uppercut también. Al final haciendo todo lo posible para desalentar de que Belal haga estos derribos directos como a un single leg o un double leg, que le salió yo creo que bien, y quizás por eso fue que Belal no lanzó muchos derribos. Y ahí Belal estaba haciendo un buen trabajo con los jabs, pero esto es lo que me pasaba, como que simplemente Belal estaba tratando de pelear de pie, pero no tiene la mejor técnica. Como que cuando comparamos, vamos a comparar también la defensa de Jack de la Magdalena con la de Belal. Por ejemplo, observa lo que hace acá. Sí que sé que está empujando, pero está dejando, por ejemplo, en este momento está creando distancia con las manos, pero tiene la mandíbula completamente abierta y no tiene cómo defenderse. La cabeza está todavía en una línea recta. No estoy acá para criticar tampoco el boxeo de Belal, pero también porque hacía cosas apropiadas Belal todo el rato. Por ejemplo, acá, doble jab y un recto. Que estas explosiones era cuando Belal estaba teniendo más éxito. Cuando se trataba de plantar, por así decirlo, intercambiar con Jack de esa manera, no tenía tanto éxito porque Jack tiene increíble defensa y movimiento de cabeza. Pero en estas explosiones un poco más caóticas, pasando por encima, por ejemplo ahí, que pasa por encima de la guardia por el hombro de Jack, muy buena combinación que conectó. Y Belal conectaba y estaba conectando durante la pelea, solo que creo que había una diferencia de poder, como no solo más allá de solo técnica de boxeo, como Belal también conectó con muchos golpes, pero la diferencia del daño que hacían esos golpes era enorme. Belal ya empieza a sangrar rápido, le destrozan eventualmente la cara y sí, Magdalena quedó herido, pero por la cantidad de golpes, obviamente, quedó con el ojo derecho morado, pero viste acá, por ejemplo, acá en este momento acá, de nuevo estaba mostrando este uppercut. Como les dije, todo el rato estaba mostrando este arma y desalentando que Belal haga estas cosas, de hacer un dive a la pierna, por ejemplo. Y acá también quiero que observemos un poco la defensa de Jack, porque creo que fue una de las herramientas que más usó bien y que también diferenció mucho el boxeo entre ambos. Si nos fijamos, Jack cuando defiende y está en la defensiva, sube la guardia y la cierra. Belal no estaba atacando el cuerpo con combos, entonces no tenía mucho riesgo con subir la guardia y quedarse arriba. Entonces vemos acá, por ejemplo, que Belal lanza un recto, un jab recto, uppercut. ¿Y qué hace Magdalena? Empieza a rodar con los golpes, por así decirlo. Ahí se conecta, pero después se va para la izquierda, después se va para atrás y se recupera, se reposa con postura. Y también fijando en esto, como algo que estaba haciendo también súper bien Jack, era pescar a Belal fuera de como ritmo y posición. Estaba siempre mejor posicionado Jack de la Magdalena en términos de la posición en el octágono y en la primera ronda particularmente. En la segunda también estaba, supongamos que voy a dibujar acá el octágono, súper bonito. Jack estaba acá y tenía a Belal acá corriendo todo el rato.
contra un boxeador que pone presión, tú quieres ser el que está acá en el centro y él atrás para que no pueda plantarse tanto con los golpes. Y eso fue lo que eventualmente en la tercera, o sea, en la cuarta ronda, si no me equivoco, de ahí vamos a ver cuando los jueces le dieron las rondas a quienes, pero eso permitía al final que Belal le saque un poco de potencia y presiona a Jack, porque si es que lo dejáis en el centro, boxear limpio en su distancia y su manejo, está complicado. Y Jack estaba haciendo un increíble trabajo de mantenerse al borde de la distancia todo el rato. Estaba haciendo entradas y salidas en donde pegaba con un jab a la cabeza, luego tiraba uno el cuerpo, salía. Y por ejemplo, lo vamos a ver acá, que después pescaba las combinaciones en un ritmo no muy común. Por ejemplo, acá que lanza ese recto, un gancho. Y acá uno creería que, por ejemplo, hay una pausa. Y eso es lo que cree Belal. Antes de eso, disculpa que soy tonto. O no lo puse acá. Esto. Acá, ya. Entonces, ¿qué hace Jack? Lanza una patada. Y parece como si fuese a haber una mini pausa. Pero apenas su pata. Y ojo, y mira el ángulo que ya cambió. Entró. Jack entra desde este ángulo. Le bloquea la pierna rebota hacia allá y cambia el ángulo por completo de atacada. Empieza a atacar desde este lado en vez de desde acá. Y conecta con una derecha y falla el gancho. Ahí de nuevo está conectando con ese mismo gancho derecho que estuvo para Jack toda la noche ese gancho. Y esta es la diferencia en la defensa que les digo de boxeo. Cuando Jack, como vimos, lo atacaban, ¿qué hacía? Subía la guardia por completo, cerraba y se ponía en la retraída. Y rodaba con los golpes. ¿Qué hacía Belal? Belal no rodaba ni cerraba la guardia. Si nos fijamos, extendía los brazos tratando de crear distancia y se empezaba a alejar hacia atrás. Y eso lo dejaba completamente abierto a los rectos. Y lo hizo toda la pelea. Miren, de nuevo lo vamos a ver acá de nuevo, que acá Jack ni siquiera ataca, pero podemos verlo. Mira esto. Mira las reacciones que tiene Belal cuando Jack ataca. Y esto también era algo importante que Jack estaba haciendo. Estaba ganando harto el juego de pie. Cuando uno está en posturas abiertas, con uno en ortodoxa y el otro en zurda, ortodoxa y el otro en zurda, mueve la pierna, la queréis tener en el exterior, ganáis alcance y cerráis la distancia con más facilidad. Tiene juego de pie acá y miremos la retraída que tiene Belal en este caso. ¿Qué hace? Mira la reacción que tiene. Mira su postura, por favor, como... Esto no es algo de boxeador, lamentablemente esto creo que es como... No sé si tenía un poco mucho respeto, pero... Se nota la diferencia, por ejemplo, en experiencia en striking. Esto no es lo más apropiado para hacer, crear distancia de esta manera cuando estás en la retraída, porque pensáis que tu oponente te va a seguir atacando. Estáis completamente en una línea recta. No estáis con la postura más apropiada. Te retrae. Está bien, porque Jack no decidió avanzar. Y en estos momentos era cuando Belal tenía más éxito, cuando les digo, cuando hacía estas presiones ridículas, donde mezclaba golpes y lanzaba intentos de derribo y lograba presionar a Jack contra la jaula, era lo que le estaba funcionando y era cuando fue efectivo. Lo vamos a ver en la quinta ronda, en la cuarta ronda. No entiendo por qué completamente se desvió de ese plan. Sé que quizás quería ser más divertido para la audiencia, pero un sacrificio un poco, no sé, bizarro supongo que se podría decir. Ahí de nuevo está mostrando la rodilla Jack de la Madalena que conecta. Pero como les decía, de nuevo muchas armas por el centro, y eso posiblemente fue algo que desalentó mucho a Belal a tratar de lanzar derribos. Pero de nuevo también existen derribos con clinch y contra la jaula que no necesariamente implican una aproximación así, que puede ser con un, ¿cómo se llama? Con un body lock y tropezarlo, etc. Si no me equivoco, así es como consigue otros derribos. Pero, de nuevo, rodilla por el medio muy peligrosa y Belal pasa por encima con una derecha, pero observen. La mano de Jack está inmediatamente en posición defendiendo, muy defensivamente responsable. Fue una de las cosas más impresionantes de Jack. Ya más en la segunda ronda, Muhammad empieza a tener un poco más de éxito, se podría decir. Por ejemplo, acá está mezclándolo, pero de nuevo es cuando empieza a mezclar y empieza a hacer artes marciales. Por ejemplo, acá finge un derribo, pasa por encima con la derecha, que conecta porque Jack tiene que estar constantemente pensando de si es que bloqueo la mano y subo mi guardia, Belal puede pasar por abajo. Entonces, lo que él decía hacer estratégicamente, probablemente voy a defender el derribo, no se esperaba la mano. Y increíble por parte de Belal, y esto es lo que debería haber hecho toda la pelea, que es lo que me da un poco de lata. Porque lo estaba haciendo y da lo mismo si es que no funciona el derribo.
y no lo logras conectar como lo hace en este caso. Es solamente continuar presionando, lo vas a cansar. No ha peleado 5 rondas antes, tú has peleado 5 rondas antes. Eso es lo que siento que me hizo falta un poco. Porque solo como... Si es que yo estoy peleando contra alguien y esa persona me muestra este movimiento de cabeza después de que trato de golpearlo. O sea, por favor observen cómo se desvía del centro. Hace un pullback, perfecto midiendo la distancia. Increíble la medición de distancia de Jack de la Madalena. ¿Ya? Hace un slip al otro lado. De nuevo el slip, el jab, mientras se retrae. Cambia de postura hacia atrás mientras rueda con la derecha de Belal. Y se reposiciona. Es una defensa increíble y Belal no estaba logrando conectar mucho. Y Jack sí estaba logrando conectar, particularmente con ese recto. También, otra cosa que vimos acá de Jack un poco en la tercera ronda, estaba logrando conectar súper bien al cuerpo. Porque Belal, de nuevo, estaba con las manos raras más arriba, más extendidas. De nuevo, acá se puede ver, por ejemplo, de nuevo, miremos su guardia. Si es que ese golpe hubiese ido a la cabeza, quién sabe, venía desde abajo hacia arriba, podría haber conectado duro. Tiene acá abierto el torso, tiene esta mano extendida y ese golpe abajo y luego seguido de arriba de una derecha. Hermoso, ¿eh? Me acuerdo un poco a Topuria con esas combinaciones Jack de la Madalena y creo que posiblemente tiene uno de los mejores boxeos que hemos visto definitivamente en peso welter. Yo creo que es el mejor boxeador en peso welter y uno de los mejores en la UFC definitivamente. Y Belal, pausa, el mentón de Belal tomó una cantidad de golpes y... Eso es impresionante también, el mentón que tiene después de que, o sea, no sé qué tiene Vicente Luque en las manos o qué le pasó a Belal Muhammad en esa pelea hace mucho tiempo, pero honestamente, acá, bueno, mira, por ejemplo, acá podemos ver lo que les decía de juego de pies, que en este caso Belal lo gana y gracias a eso logra cerrar la distancia más y poder conectar con un doble jab que pesca a Jack de la Madalena. Y en la tercera ronda Belal estaba teniendo mucho más éxito, de hecho, conectó más que Jack de la Madalena, pero Jack de la Madalena... Estas posiciones defensivas eran increíbles, tenía una defensa muy bien, pero a ver, de nuevo lo mismo atrás. Cuando Muhammad empieza a mezclar las artes y acá entra en un clinch, lanza una rodilla y lo tiene en la retraída, eso es increíble y eso es lo que debería haber buscado toda la pelea. Cuarta ronda comienza inmediatamente, lo mismo que les dije, esa presión ridícula que tiene Belal era su camino a la victoria, esa presión, hacer la pelea un poco más sucia, buscar el clinch, buscar las rodillas, buscar los derribos, aunque no funcionen. Más Merab Dvalishvili nomás, chao. Esto mismo que hizo en la cuarta ronda, esto de hacer solo toda la pelea más sucia. Jack de la Madalena igual estaba haciendo un excelente trabajo de defender los derribos de Belal, estaba súper consciente de mantener las manos abajo y creo que eso parcialmente, muy en serio, puede ser por la falta de potencia de Belal. Porque ¿qué pasa? Al final te pongo un ejemplo con Topuria o Makhachev, que ha noqueado a gente. Topuria, por ejemplo, si es que tú te empiezas a enfocar mucho en intentos de derribo, te va a noquear con un golpe. Cuando te pegue ya te va a doler. Entonces inherentemente vas a empezar a subir más la guardia. Pero si es que los golpes que sientes no te están hiriendo, te puedes enfocar bastante más en los intentos de derribo que sí está tratando. Y entiendo por qué quizás eso dificultó mucho el plan de Belal. Pero de nuevo, lo que recuerdo, su esquina no le dijo mucho. Le dijo que iban bien, le dijo que continúen con lo que estaba haciendo, que en este intercambio que yo he ido cortando igual se ve bastante mejor, pero mira, de hecho consigue acá, pero mira, es solamente Jack de la Madalena, esa rodilla, es lo que les digo, no voy a continuar diciendo lo mismo todo el rato. Cuarta ronda, perfecto, otro intento de derribo, hacer la pelea sucia, mira cómo baja el nivel inmediato Jack de la Madalena, haciendo una defensa de ese derribo, abriendo las piernas, y Belal toma la espalda de igual manera, lanza una patada a la cabeza, que es lo que tendría que haber hecho toda la pelea. Belal lo consigue tener en el piso en la quinta ronda, hasta cuando avanzamos a la quinta ronda. En la quinta ronda lo logra conseguir en el piso, pero estaba buscando el ground and pound. Y gracias a buscar el ground and pound, Jack de la Madalena se pudo escapar. No estaba buscando controlarlo, estaba buscando dañarlo. Y vamos a ver después que esto fue quizás uno de los errores más grandes que tuvo Belal, porque podría haberle ganado la pelea. Entonces ahí logra ponerse de pie Madalena, hace un sweep muy bueno empujando con las caderas hacia arriba, se lo saca encima, increíble. Belal estaba buscando el ground and pound, se pone de pie inmediato, crea la distancia y empieza solo a destrozar a Belal hacia el final de la ronda con golpes al cuerpo, a la cabeza, de nuevo al cuerpo, y la defensa de Belal nuevamente inexistente. Ahí fue Jack el que busca el derribo, no Belal. De nuevo, miren, ronda 5, 1 minuto, lo tiene en el piso, lo está controlando, está buscando los golpes. Mira, ahí,
¿Por qué estás buscando los golpes? Solo contrólalo, mi rey. Te quedan un minuto. Un minuto y ganabais la pelea. Y después, pausa, en los últimos segundos de la pelea, yo pensé que Jack de la Magdalena iba a completamente finalizar a Belal Muhammad. Lo estaba destrozando. Yo pensé, lo tenía tan baleadísimo, yo literalmente pensé que lo iban a finalizar. Mira cómo conecta. ¡Oh! Bueno, gana Jack de la Magdalena. Quiero ver acá. Miren, esto es lo que les decía. Entonces, un juez le dio la ronda a Belal, la número 1 y la 4. Otro juez le dio la número 1 y la 4. Y otro juez le dio la número esta. En las cartas del juez de aquí, de Eric Cullen, aunque hubiese ganado esta ronda Belal, hubiese ganado 49-40, o sea, 48-47. Pero si hubiese ganado la quinta ronda, hubiese ganado en la carta de este probablemente y en la carta de este. Eso hubiese implicado que sería 48-47 Belal, 48-47 Belal, 48-47 Magdalena. Decisión dividida para Belal. Si es que hubiese intentado de controlar en vez de solamente buscar tanto daño en el piso. Porque eso le hubiese dado la victoria si controlaban todo el rato en el piso a Jack. Repito, probablemente Jack se hubiese parado igual. Eso es algo de su espíritu que él tiene. No se da por vencido y busca todo el rato salir de la posición. Solo que, quiero decir algo, no entiendo cómo la ronda que le dieron a Belal fue la número 1. Si es que algo, yo pensé que sería la número 3. Porque conectó con más golpes que Jack en la número, que Jack en la número 3, más pesado, más presión. La número 1 estuvo en la retraída todo el rato y Jack conectó más que él, así que no entiendo a los jueces. Yo le hubiese dado la 3 y la 4 a Belal y la 5 si es que no lo hubiesen dañado tanto, lamentablemente, y creo que podría haber sido campeón, mantenerse campeón. Continuemos a la próxima de Zahabi contra Aldo. Quiero comenzar diciendo que Aldo no hizo peso, tuvo que pelear en una categoría de peso más arriba, en peso pluma. La pelea está hecha para peso bantam y esto definitivamente fue una desventaja para Zahabi. Zahabi tuvo que cortar más peso que Aldo. Entró definitivamente pesando menos que Aldo. Aldo, inherentemente, simplemente lo que debe haber pasado porque falló peso por 8 libras, no es que falló peso por 8 libras, es que estaba cortando peso, se dieron cuenta que no iba a pasar y simplemente dejaron de cortar peso. Y así de simple. Pero partió la ronda, partió la pelea Aldo viéndose muy bien. Estaba atacando con un boxeo muy limpio, presionando muchísimo a Zahabi. Estaba conectando todo el rato. Ahí, por ejemplo, ahí mira esa izquierda con la que conecta cuando Zahabi lanza una derecha un poco grande. Zahabi tiene una tendencia a veces de como que sobreextenderse un poco, ese es el brazo de Aldo, a sobreextenderse un poco. Como esta mano porque está acá, debería estar acá, pero bueno, igual hubiese conectado ese golpe. Después Aldo también estaba usando mucho su jab, rectos, pasando por encima. Zahabi estaba con una guardia súper alta. Esto es algo un poco similar a lo que pasó con... que expliqué un poco antes, pero particularmente en esta pelea porque Zahabi estaba con la guardia súper arriba, igual que Jack de la Magdalena. Por eso decía que hubiese sido increíble si que Belal atacaba un poco más el cuerpo con golpes, por ejemplo. Pero Zahabi tenía la guardia súper arriba y vamos a ver que Aldo lo empieza a destrozar con golpes al cuerpo también. Estaba usando ese tip kick, el que acaba de mandar. Ese tip kick que usó lo estaba usando mucho también para mantener la distancia, porque a pesar de que él tenía la ventaja de alcance de 2 pulgadas, Zahabi, para poder, como lo que le convenía a él era más como crear una presión constante hacia adelante contra Aldo, porque en la primera ronda, lo mismo que antes, Zahabi era el que estaba corriendo por afuera y Aldo por acá adentro, cortándole el camino todo el rato. Ahí están los golpes al cuerpo. Estos son los golpes al cuerpo que les decía, solo miren. Porque miren la guardia de Zahabi. Es increíble para los golpes, pero entonces, ¿qué va a hacer Aldo? Avanza para arriba. Zahabi tiene la guardia muy arriba y creo que ni siquiera es necesario marcar esto porque, obvio. ¿Y qué hace Aldo? Lanza un gancho. Lo logra bloquear ahí Zahabi, si no me equivoco, con el codo. Muy bien. Ese también falla, pero bueno. Pensé que en ese combo conectó. Acá hacia el final de la ronda Zahabi empezó a tener un poco más de éxito, como cuando estaba haciendo esto de la presión, lo que les dije, mantener esta presión exorbitante y mantener a Aldo contra la jaula, como que le empezó a entender un poco más el ritmo. Pero al comienzo de la pelea Aldo estaba le ganó esta ronda porque tenía más volumen, estaba atacando con el jab, estaba atacando con el recto, estaba conectando. Zahabi estaba con la guardia arriba, Aldo estaba lanzando más patadas, Zahabi no estaba atacando el cuerpo, estaba de nuevo buscando más que nada la cabeza de Aldo, similar a lo de Belal. Después de esto, o sea, Zahabi eventualmente empieza a lanzar más rodillas y cosas por el estilo, pero Belal, por ejemplo, si ven las estadísticas y ven los números, Belal lanzó casi puro golpe a la cabeza.
Igual, ojo, por favor, observemos el movimiento de cabeza de Aldo a pesar de tener como 38 años. Miren esto. Esquiva, jab, jab, recto, jab, o sea, gancho. Hermoso. Pero de nuevo, también Aldo lo que estaba haciendo era como Zahavi estaba presionando tanto, Aldo estaba tratando de conectar con él cuando él hacía su entrada, lo mismo usando las rodillas porque estaba presionando mucho, entonces estaba tratando de crear choques. Ahí, acá sí podemos ver los golpes al cuerpo horribles. Miren ese gancho cómo pasa. ¡Oh! Ese me dolió a mí el que pasó por aquí abajo. Bueno, y nada que decir, la primera ronda fue definitivamente para Aldo. La segunda ronda, cuando Zahavi comienza a lanzar más, es cuando la empieza a hacer más sucia, empieza a presionar, lanzando esas rodillas al cuerpo, que es similar a lo que Belal diría, un boxeador muy limpio contra alguien que la tiene que hacer un poco más sucia. Conecta con el jab. Y si vemos acá en esta ronda, estamos con los roles revertidos. En la primera ronda había comenzado con, como dije, Aldo al centro, Zahavi afuera. Y en este caso ahora tenemos a Aldo en el exterior, Zahavi adentro, que lo está circulando, mientras Aldo tiene que girar todo el octágono y estar en la retraída. Y eso también le limita las patadas que puede mandar. De nuevo, intenta buscar el cuerpo, no lo encuentra. Zahavi hace la pelea lo más sucio posible. Zahavi estaba teniendo éxito, pero como que no estaba hiriendo a Aldo. No sé, siento que se veía también una diferencia de poder. Estaba conectando con esos golpes, pero Aldo se veía mantenido. Creo que también hubo un poco una acumulación, buena rodilla voladora de Aldo. Creo que hubo un poco de acumulación también de daño corporal de Zahavi que fue cansando un poco a Aldo. En la tercera ronda ya, esta es la parte que todos queremos llegar a. En la tercera ronda, Aldo conecta acá con una derecha que tambalea mal a Zahavi, si la vemos acá. Pasa justo a través de la guardia, ya Zahavi tenía un poco abajo. Atraviesa justo a través de la guardia. Conecta en el mentón y lo tambalea. Aldo se toma un poco un tiempo, agarra su cabeza, lanza una rodilla que conecta hermoso. Y esto desploma un poco a Zahavi, que tiene la coherencia para poder intentar ponerse de pie y... Alguien explíqueme cómo no se murió. Le lanza básicamente una patada de fútbol a la cabeza. Zahavi no sé. Ok, Zahavi está vivo de alguna manera. Y miren, y no solo está vivo, pero tiene la coherencia mental para... Por favor, observen esto. Tiene el brazo acá, que lo pone alrededor de la pierna de Aldo. Mira esta pierna como la tiene doblada acá. Y esta de acá. Y miren el movimiento que hace. Va a extender esta para pasarla por acá y va a correr este brazo y lo va a tirar hacia allá. Entonces Aldo le pega, corre la pierna hacia acá, mete los ganchos con las piernas, por así decirlo, mientras empuja la pierna de Aldo con su pierna, como en su brazo, haciéndole como un tipo de sweep para desbalancearlo. Y eso le da el tiempo para empujarlo un poco más, crear distancia, salir corriendo. Aldo se pone de pie de inmediatamente y lo sigue persiguiendo. Lo tambalea de nuevo ahí con una derecha, perdón. Una uppercut y una derecha. Lo sigue con un rodillazo que no conecta muy bien. Pero Zahavi eventualmente después de eso corre y crea distancia. Un corazón absolutamente ridículo. No sé cómo sobrevivió eso. Y después Zahavi empieza a hacerla un poco más sucia. Seguir presionando él a Aldo, que fue lo apropiado. Le puso el ritmo él. Empezó a atacar, creo que acabamos de ver una rodilla al cuerpo. Empieza a atacar mucho el cuerpo de Aldo. Porque yo me estaba preguntando, mira, 2 rodillas consecutivas. Porque acá vamos a ver, mira, acá. Mira cómo mira el reloj Aldo. Y queda sorprendido de qué tiempo es. Debe haber gastado mucha energía tratando de finalizarlo. Pensó que fue una secuencia mucho más larga de lo que fue en verdad, que fueron como 20 segundos. Zahavi después empezó a atacar su cuerpo, que yo creo que lo hizo más cansado. Y después acá en adelante simple fue Aldo en la retraída. Zahavi lo tenía en el clinch. Otra rodilla al cuerpo. Otra patada al cuerpo, patada, rodilla al cuerpo, otra rodilla al cuerpo. Fuerza a que Aldo lanza un derribo que con nada de energía Zahavi se lo saca encima sin ningún problema. Lo empuja, Aldo se va al suelo, está muerto. Acá Zahavi simplemente se sube encima y lo empieza a reventar con ground and pound. Ni siquiera está tratando de avanzar la posición. Está contento de quedarse en guardia cerrada, solamente atacando. Eventualmente empieza solamente, en vez de usar sus golpes, más inteligentemente empezar a usar sus codos. Ese codo que conecta en ese momento exacto lo corta a Aldo y es lo que lo deja destrozado. Eventualmente casi lo finaliza Zahavi a Aldo, casi lo finaliza en esa última ronda. Yo personalmente, si es que no hubiese sido por ese gana Zahavi después, por si acaso vamos a ver las cartas acá. Aldo hizo un excelente trabajo con su boxeo. Zahavi, pero se gastó mucho con tratar de finalizarlo ahí.
El clinch de Zahabi creo que fue bueno, los ataques, la rodilla al cuerpo, las patadas al cuerpo fueron muy buen trabajo. Pero veamos, mira, José Aldo le dieron solo la primera ronda, que eso ya lo encuentro ridículo. No puedo creer que ningún juez decidió darle la segunda ronda a Aldo. Fue bastante similar a la segunda, a la primera, solo que él estaba más en la retraída, pero él estaba logrando conectar muy fuerte. Estoy sorprendido que nadie le dio esa ronda a José Aldo nomás. Y después la tercera, creo que todos, a pesar de que, en mi opinión, el daño que hizo Aldo fue mayor de cierta manera, el hecho de que terminó la pelea de tan dominante y que se hubiese continuado ganaba Zahabi, eso le dio la pelea al final, porque claramente continuó la pelea y no logró finalizar a Zahabi. Si es que la pelea continuaba para Zahabi, él la ganaba. Sé que eso no es relevante, pero al final es una postura mucho más dominante, logró cortarlo más. Lo tenía en las cuerdas, lo iba a finalizar. Estoy, de nuevo, yo pensé que había ganado José Aldo. No le podrían haber dado un 10-8 por la ronda 3 porque no haría sentido, porque casi lo finalizan a él. Así que yo pensé que iba a ser 9, o sea, pensé que le iba a hacer la primera ronda a Aldo, segunda Aldo y tercera Zahabi. 29-28 Aldo, pero fue 29-28 los tres para Zahabi, que yo no sé, yo no estuve muy de acuerdo con eso, pero no voy a llorar porque me ganó mis apuestas. Pero eso, cabrón. Eso es todo por el video. Uy, qué largo se me hizo. 2 minutos, perdónenme. Ya, muchas gracias, los quiero. Acuérdense que esta semana se viene Charles Oliveira porque qué tan bueno es. Y suscríbanse, like, comenten, todas esas cosas. Los quiero.